Cerca del 70% de nuestro planeta es agua. Es curioso, porque nosotros, los seres humanos, somos aproximadamente un 70% de agua también. Los griegos pensaban que en el agua era donde vivían los dioses y que poseía poderes curativos. Sin embargo, hoy en día parece que no somos conscientes de hasta qué punto dependemos de ella. Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Naciones Unidas denuncia que más de 700 niños menores de 5 años mueren todos los días a causa del agua insalubre. El explorador polar Robert Swan dijo que la mayor amenaza para nuestro planeta es creer que otra persona lo salvará. Y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar esta situación? ¿Seremos capaces de resolver este inmenso desafío? Hoy hemos invitado a un grupo de chicos y chicas de diferentes países y culturas para reflexionar sobre los desafíos a los que se van a tener que enfrentar. Hola chicas, chicos, mi nombre es Céline Cousteau, trabajo en asuntos ambientales y humanitarios. He hecho muchos documentales alrededor del mundo, en lugares como el Amazonas, Antártida, Madagascar, Papua Nueva Guinea, y todo eso para contar historias acercando al ser humano a la naturaleza, a las especies y a nosotros mismos. Nos encontramos en una situación problemática con el agua. Vivimos sequías, tenemos problemas de acceso a agua potable. Además, sabemos que en nuestros océanos, en los ríos, hay mucha contaminación, hay mucha polución. Voy a arrancar el programa con una historia que a mí me tocó mucho en mi vida sobre el agua. Yo he pasado mucho tiempo en el Amazonas con pueblos indígenas. Empecé a ir a Amazonas cuando tenía 9 años, que fui allí con mi familia, que estaban ellos todos en Amazonas. Y en 2007 regresé para ver lo que había pasado desde mi juventud. Encontré a los pueblos del Vale do Javari en Brasil. Los pueblos indígenas de allí son 7.000 personas, de los cuales 2.000 no son contactados, no tienen ningún contacto con el mundo de afuera. Hay muchas actividades ilegales en su terreno. Y el Vale do Javari, en hoy día, hay gente que vienen para sacar oro. Y para sacar oro, están destruyendo el ecosistema. Y para separar el oro de la tierra y del agua, están poniendo mercurio. Y ese mercurio va dentro del agua. Los indígenas viven directamente, están viviendo a la orilla de los ríos. Se bañan en ella, toman en ella, cocinan con ella, pescan dentro de ella. Y si dentro de esas aguas hay mercurio, su vida entera está afectada. Yo dije, pero ¿cómo se puede? Para sacar oro, que no es algo necesario para nuestra vida, estamos acabando con la vida de los demás. Y con esa rabia quería hacer algo más. Y Beto de la tribu Marubo, Beto me dijo, Céline, calma. Dije, pero Beto, ¿cómo me puede decir esto? ¿Cómo me puedo calmar? Tu pueblo está muriéndose por esto. Y me dijo, mira, ese problema no sucedió en una noche. Tú sola no lo vas a solucionar. Eso es un maratón. Tienes que levantarte todos los días y prepararte. Y eso con calma y no con estrés. Porque si no lo haces con calma, no vas a lograr hacia el final. Porque te vas a ahogar tú misma en tu estrés. ¿Ustedes se han encontrado en una situación relacionada con el agua que les ha marcado más en su vida? He tenido que vivir en ciertas partes de Perú, también en el extranjero, por el trabajo de mi padre. Es marino, retirado, y tuvo 35 años de servicio en la Marina. Entonces, cuando yo era chiquito, siempre crecía viendo la forma en la que el mar trabaja junto al hombre para crear los barcos que después mi papá, cuando se fue a vivir a Iquitos 2 años y yo me fui a vivir con él en la Amazonía, los llevaban al Amazonas y los utilizaban para brindar ayuda a las comunidades indígenas. Con la beneficencia de la Marina, que se llama Stella Maris, siempre hacíamos mucha ayuda social de llevar principalmente agua potable a estos sitios a donde íbamos a lo largo de todo Perú. Yo soy de Mendoza, que básicamente es un desierto, pero estamos al lado de la cordillera y todo el agua que tenemos viene de los deshielos.
ese es el agua de la que nosotros vivimos durante todo el año. Y nada, he sido testigo de cómo ha ido disminuyendo y es muy, muy triste. En mi provincia, antes era por épocas, existía como una especie de emergencia hídrica y ahora estamos viviendo en una emergencia hídrica constantemente. Durante mi bachillerato estuve haciendo un trabajo que justamente trataba el tema de la eutrofización, que es el exceso de nutrientes en el agua. Extraí una muestra de agua y creé una especie de ecosistema en el cual había una planta. Yo controlaba los niveles de fertilizantes y luego veía el efecto que tenía en ese ecosistema con esa planta y con la vida que había en el agua y en el ecosistema que había creado. Y los resultados que saqué fueron alarmantes. Para entender mejor la conexión que tenemos con el agua, quiero presentarles a Nacho Dean. Él es naturalista, explorador y la primera persona en la historia que ha hecho la vuelta del mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. Vamos a escucharlo. Hola chicos, chicas, soy Nacho Dean, naturalista, explorador profesional y divulgador. Durante la expedición que me llevó a dar la vuelta al mundo caminando, entre 2013 y 2016, tuve que cruzar Australia, Oceanía. Como sabéis, un porcentaje muy elevado del territorio australiano es desierto. Estaba haciendo unos 50 kilómetros al día, tienes que llevar las provisiones necesarias para poder sobrevivir esos 8 días, de agua, de comida. En total llevaba cerca de unos 70 kilos de peso encima. Bueno, pues voy caminando, voy acabando con mis víveres y cuando por fin llego, después de 8 días de travesía, a ese punto en mitad del desierto en el que creo que hay un punto de avituallamiento donde poder conseguir agua y comida, ya que la mía estaba completamente acabada, llego y no hay nada. Nada no había una gasolinera, no había un camping, no había un bar. En ese momento os podéis imaginar estar en un desierto sin nadie, de donde solo puedes salir caminando, sin agua y sin comida. En ese momento me di cuenta con una claridad nítida del verdadero valor del agua. Al cabo de una hora pasó un 4x4 y llevan las vacas llenas de depósitos de gasolina, de cajas con comida, de garrafas de agua. Se asomó uno de los que iba en el coche, asomó el brazo por la ventanilla y me dijo, "Hey man, you need anything?", o sea, ¿necesitas algo? Y le dije, water, agua. Y afortunadamente pude recargar mis garrafas de agua y continuar los 100 kilómetros que me quedaban hasta el siguiente punto de avituallamiento, que sí existía, y poder hacerme de nuevo con provisiones y continuar el camino. Damos por sentado que abrimos un grifo y sale agua, que abres una nevera y tienes comida, que aprietas un botón y se enciende la luz, pero cuando estás alejado de ese confort, de esas comodidades, pues realmente aprecié el verdadero valor del agua. Esa lección, ese aprendizaje, pues lo he querido recuperar, lo he querido incorporar en mi día a día y compartirlo con vosotros. ¿Os habéis encontrado en la situación de no tener agua en cualquier situación? Dando un paseo por la playa, haciendo una ruta por la montaña. ¿Habéis vivido la sensación de no tener agua? ¿Quién quiere responder a Nacho? Yo sí he tenido la experiencia de estar días sin agua porque llegan un aviso a la casa y dicen, bueno, vamos a hacer un mantenimiento al tanque. Entonces nos avisa con días previos, bueno, hay que recoger agua. Pero ya llega un punto de que eso se va a expandir más los días. Entonces toca que esperar a que llegue un carro con un tanque de agua y hacer una fila impresionante con su caneca y llenarla y poder hacer la comida con ello. Uno prefería no tener luz que agua. Igual nos avisan de que vamos a cambiar o tuberías o algo, también había sequía. Cuando avisaron en la Ciudad de México, en primera mucha gente se fue. O sea, se fue a otros estados para que se pudiera bañar y así, pero sí no tuvimos agua muchos más días de los que dijeron. Abajo de mi casa había una cisterna y pues teníamos agua por cualquier cosa. Entonces mi casa siempre estaba llena de amigos, de la tía, del tío, porque pues no había. Entonces ya me toca bañar y así, nos íbamos moviendo de casa a ver quién tenía agua, porque pues, no había. En mi caso, yo no he vivido esa situación de no tener agua, despertarme un día y no tener recursos. Es que no somos conscientes de realmente el problema. Yo tampoco he vivido una situación así y me hizo abrir los ojos un libro que nos hicieron leer en el colegio
que se llama Dry, no sé si lo conocéis. Como no me ha pasado a mí, no era consciente de la situación en la que viven un montón de personas alrededor del mundo, y yo creo que valoro un montón más el agua y a veces pienso, ¿es necesario que tome un vaso más o me lo puedo guardar? Como anteriormente había dicho, acompañaba a la beneficencia de la Marina en la Amazonía para dar primera ayuda a las comunidades indígenas. Nosotros llegamos a esta comunidad, no tenían agua potable. Nos dimos cuenta de que esta comunidad, al haber tenido una conexión muy fuerte con la naturaleza, la comprendieron a tal grado que encontraron un árbol que al cortarlo y al aplastarlo con un mortero o algo, no me acuerdo exactamente lo que hacían para aplastarlo, pero ese árbol era más agua que árbol. Entonces, al aplastarlo, después el agua la licuaban y esa agua era completamente potable. Con eso uno se da cuenta que hay mucho conocimiento alrededor del mundo de los pueblos indígenas que nos pueden enseñar. Nos puede enseñar justamente esta relación con la naturaleza, que la naturaleza hay todo lo que necesitamos y sabemos cómo usarlo de manera sostenible. En Madagascar, por ejemplo, hablando de árboles, hay el baobab. Sí. Si ustedes saben lo que es una planta, no es un árbol. Y lo que hacen en ciertas regiones es que hacen un hueco dentro del árbol con una ventanita y lo llenan de agua para la temporada de sequía. Y el árbol dentro no muere. Y ahí adentro el agua está limpia porque está filtrada con justamente el corazón del árbol, vamos a decir. Así que para mí, siempre mirando la naturaleza, los pueblos indígenas, el conocimiento de antes, podemos aprender algo para nosotros hoy día. Y ojalá podamos aplicarlo a los problemas que tenemos hoy día. Para mí el agua es una necesidad vital porque sin el agua no existiríamos. Para mí el agua es transformadora. Aparte de un recurso, algo que es parte de nosotros mismos. El agua significa fuerza, significa cambio, pureza. El agua es súper importante, primero para el ser humano y obviamente para cualquier ser vivo en ese planeta. Les voy a contar un encuentro que yo tuve la oportunidad de tener con los arhuacos, que son de Colombia. Los arhuacos, dentro de ellos hay los mamos. Los mamos son los que tienen el conocimiento, la sabiduría, que cuentan las historias. Y yo fui en Londres para animar un discurso. Y el discurso realmente era para que el público escucha. Así que tuvimos un público grande escuchando a los mamos contando su historia. Y yo tenía que, manejar la conversa. Así que los mamos compartieron con nosotros sus conocimientos viviendo en la cordillera y su historia con la naturaleza y por qué ellos se alejaron del mundo y justamente con su trabajo espiritual estaban compartiendo con el mundo de manera lejana las lecciones, las cosas que tuvimos que aprender de nuestra relación con el medio ambiente. Pero tuvieron que bajar de la cordillera porque en sus propias palabras, nuestro pequeño hermano, o sea, nosotros, no estuvimos escuchando. Estuvimos destruyendo la naturaleza. Fueron invitados a Londres para esta charla, listening session, y solo 3 personas pudieron preguntar una cuestión. Y los demás estuvimos en una acción de escuchar. No sé si ustedes conocen a Peter Gabriel. Sí. Es un músico, un cantador, un escritor de música de Inglaterra, no de vuestra generación. Y Peter Gabriel, en su momento para preguntar, yo pensé que iba a hacer una pregunta muy espiritual, dijo, pero ¿por qué llevan este sombrero? Se rieron los mamos y dijeron, buena pregunta. El sombrero que llevamos es blanco por la nieve de las cordilleras. Llevamos el pelo largo porque son las montañas. La nieve baja de la cordillera y se hace en agua en los ríos y nuestras venas en los brazos y en las piernas llevan a esa agua hacia el sol. Así que lo que llevamos y lo que somos son las cordilleras. No hay que olvidar que somos uno.
Lo de los arhuacos, de hecho, yo creo que fue de mis favoritas. Se me quedó mucho el atuendo que usan y lo que representa. Siento que tenemos mucho que aprender de estas culturas que siempre han estado más conectadas con lo natural. A mí me ha parecido muy inspiradora y muy interesante porque no los conocía. También son un ejemplo, ¿no? Porque ellos sí que saben valorar la cantidad de agua que usan, por ejemplo. Ellos sí que saben valorar realmente lo que es la naturaleza. Cuando nos pusieron la imagen, no podía parar de mirarlos. Qué distinta es la vida de otras personas y qué poco conocemos de otras realidades. Me dieron ganas de saber más. En estos momentos nos encontramos en una situación muy delicada, ¿no? Esta escasez de agua va a aumentar porque la población va a aumentar. Esas consecuencias van a ser humanitarias. Y como hemos hablado, a veces la gente se va a ir donde no hay agua para otros lugares. Y eso va a ser un gran problema. Para hablarnos precisamente de eso, he invitado a Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF. Trabaja con equipos que están en todas partes del mundo y vive en primera mano la situación precaria y delicada de muchos niños y niñas. Vamos a escucharlas. Todos sabemos que el agua es fundamental para vivir y que necesitamos agua para beber, para preparar nuestra comida, para asearnos. Sin embargo, en el mundo, 1 de cada 5 niños y niñas no tienen agua suficiente para cubrir esos usos. En países como puede ser Etiopía, Afganistán o en diferentes partes del mundo, el agua no está cerca de casa. Hay que recorrer grandes distancias para conseguir agua. Eso lo hacen principalmente las niñas o utilizan un tiempo que deberían estar usando para jugar o para crecer o para ir a la escuela o estudiar. Y segundo, que también en esos trayectos muchas veces están expuestos a muchos riesgos, desde caídas o ataques por parte de, a veces de animales hasta también agresiones sexuales o agresiones violentas. Hay muchísimas enfermedades que vienen de la falta de agua o de consumir agua que está contaminada. En las escuelas y sobre todo el que haya baños y el que haya agua afecta muchísimo en relación con la regla, con la menstruación. Esto es algo que quizás no es muy conocido, pero es que en muchos lugares una niña en el momento en que tiene la menstruación deja de ir a la escuela porque no hay un baño para ella o no hay un baño suficientemente limpio o no hay agua y no puede lavarse, no puede cambiarse. En el año 2016 estuve en Etiopía varios meses y había una sequía, era una época de una sequía muy fuerte. Bueno, desde UNICEF estábamos con varios programas, entre ellos llevar agua en cisternas, en camiones. Nos contaba que sería el alcalde, ¿no?, de la ciudad, de una familia que ya después de muchos meses de sequía, y sequía significa no hay agua y no hay comida normalmente, que habían ido a ese reparto de agua y habían tardado más de lo que esperaban y al volver pues se habían encontrado con que algunos de los niños habían fallecido. Entonces, esas son situaciones realmente dramáticas, ¿no?, y que pues te ponen los pelos de punta. El agua es un derecho humano, que esto es algo que también mucha gente no sabe y está declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como derecho humano en el año 2010, hace no tanto, y eso hace que todos tengamos que trabajar para que cada niño, cada niña, cada joven, cada persona pueda tener acceso a agua, esté donde esté, en las circunstancias que sean. Entonces eso ya, digamos que es un fin en sí mismo. ¿Qué sienten al escuchar lo que dijo? Cuando han dicho que corren el riesgo de que las agredan sexualmente, se me pusieron los pelos de punta. O sea, para ir a buscar agua, tener que correr ese riesgo. Nos hacen sentir que la menstruación es algo que te tiene que dar vergüenza, que es algo incómodo, o sea, y ahora agrégale que quieres ir a la escuela, quieres aprender, quieres mejorar y no puedes ir porque por algo natural. O sea, a mí me parte el corazón que pase eso y que sea una razón por la cual ya no puedan estudiar. Han hecho estudios que cuando una mujer está educada, la familia va mejor, porque hay otra fuente de economía, pero por falta de agua no hay educación, por falta de educación no se levanta la familia. O sea, es un problema real, es un problema que está pasando ahora mismo. Mientras que nosotros disfrutamos del agua cada día, hay personas que arriesgan su vida para ir a buscar el agua que necesitan pues para
pues para mantener su vida. Nosotros porque estamos muy concienciados y vemos y queremos ver los problemas que hay hoy en día, pero muchas personas o no los ven o no los quieren ver y eso es un problema. O sea, el crear conciencia es muy importante, el saber estas cosas, el tener este espacio de diálogo, el compartir nuestras historias es muy importante porque el día de mañana nosotros no creo que tenemos que pensar que lo que hacemos o lo que pensamos es en vano, para nada, porque en un futuro todo este conocimiento lo podremos compartir y tomar nosotros las decisiones. Las historias que contó Blanca me conmovieron mucho, especialmente porque pues, me identifico como mujer. La verdad es que no lo sentí tan distante de la realidad de muchos pueblos en Perú. Sin embargo, es verdad que yo nunca he pasado por ello. Lo que he sentido ya ha sido impotencia, porque no somos conscientes de lo que está ocurriendo y me parece totalmente injusta esa situación. Es muy chocante, deja mucho que pensar, te rompe el corazón, la verdad, es inhumano. Una frustración de decir, ¿y ahora yo qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Por qué estos niños tienen que estar sacrificándose, sufriendo por conseguir agua, recursos que tendrían que ser parte de nuestros derechos? Me ha hecho pensar y me ha hecho decir, ostras, estas personas no tienen agua cada día cuando se levantan y la han de ir a buscar, pero en cambio yo sí que la tengo, entonces yo creo que la voy a valorar muchísimo más porque sé que no es infinita. ¿En qué momentos han sido conscientes de la situación que vivimos con el agua? ¿Hubo un momento en que se dieron cuenta, pero qué está pasando? Porque estamos aquí hablando de esto, pero ¿se recuerdan de una historia en la cual ya la conciencia se ha despertado? Una vez que estábamos yendo a la sierra, en este pueblo de la sierra, evidentemente no había electricidad. ¿Cómo lavaban la ropa? Por medio de una planta la exprimían y con el agua de los ríos o de los lagos la batían y los nutrientes propios de la planta servían como un detergente natural. Un detergente que a la final les lo botaban ya sucio a la tierra, pero no contaminaba. Me quedé completamente helado. Hace unos años, dándome cuenta de que unos problemas más fuertes que tenía el mar eran el tema de los microplásticos. Y me acuerdo investigando sobre ello para conocer un poquito más. Me di cuenta de cuánto dependemos de estos ecosistemas, cuánto dependemos del agua limpia, que cada vez está más contaminada por residuos que al final como producimos nosotros, ¿no? Somos nosotros los jóvenes, nuestra generación, que tenemos la oportunidad y la necesidad de crear cambios porque al final es nuestro futuro el que nos lo estamos jugando. También creo que es importante saber que no pueden llevar todo en sus hombros porque son jóvenes. Claro. También tienen toda una vida adelante y si ya empiezan con esa dificultad de pesadilla solo de pensar que es su generación que tiene que resolucionar todo, ya es muy pesado. Así que tienen que poner presión en mi generación y la de antes también. Pero con su conciencia ya van a poder pasar este conocimiento quizás a sus hijos, hijas o solo a sus amigos, su familia, a sus vecinos para decir, bueno, yo soy consciente, déjame compartir esto contigo. Esta problemática del agua no es solo una escasez de agua porque estamos usando demasiado agua en casa. Es también un problema mucho más grande. Según un informe de UNESCO, hay suficiente agua dulce para la población mundial. Pero el problema es su distribución, que no es equitable. Y cada vez hay mayor población, misma agua, para más gente. Y sabemos que hay gente que consumen mucho más que otros. Pero también afecta lo que comemos y lo que compramos. Fíjense que para un medio kilo de carne se necesita 6.800 litros de agua para producirlos. Para una camiseta se necesita 2.700 litros de agua. Y para un smartphone se tiene que consumir 11.400 litros de agua. O sea, cada cosa que compramos hay agua detrás, que es para transporte, producción, para dar a tomar al animal que consumimos. Y el cambio climático, por supuesto, toca este tema de agua. ¿Alguien ha escuchado de un proyecto que se llama Ríos Voladores?
en portugués es ríos voladores. Yo encontré a Gerard y Margie Moss, que han estudiado con su pequeño avión Cessna, han hecho un estudio encima de todo el Amazonas para recoger datos de la cantidad de agua que había en el aire. Y lo que han hecho, no solamente esto, pero medir el viento. Con este gráfico que van a ver, van a poder entender un lugar del mundo donde se puede ver justamente cómo se mueve esta agua. Tienen el Atlántico. En el Atlántico hay evaporación. El agua va hacia el cielo. El viento lo lleva encima del Amazonas. El Amazonas, más humedad, más agua que baja, que sube, que baja, que sube. Después se va cayendo hacia los Andes y en los Andes choca y va hacia abajo de América del Sur. ¿Y qué pasa ahí? Lluvia. Lluvia encima de las plantas, agricultura, todo esto. Las plantas crecen, los ponen en paquete, los mandan para Europa, para otras partes del mundo. ¿Qué pasa si hay deforestación en Amazonas? Menos humedad, menos precipitación, menos agua, menos comida. Así que cuando pasa algo en el mundo que tiene que ver con el cambio climático y hay gente que dice, ay, pero esto está lejos, el Amazonas está por allí, ¿qué importa el Amazonas deforestación por mi comida aquí en Europa? Si le gusta comer, le importa a todos los ecosistemas. Si le gusta vivir y respirar, le importa a todos los ecosistemas. Así que este proyecto de ríos voladores para mí era súper interesante porque siempre pensamos en el movimiento de agua encima de la tierra, lo que vemos. Pero ahora pueden imaginar que hay ríos en el aire y esos ríos también dependemos de ello. ¿Ustedes cómo ven vuestra generación? ¿Realmente esta conciencia, hay mucha conciencia en vuestra generación sobre el agua? Porque estamos aquí un pequeño grupo, pero ¿qué pasa alrededor de este espacio? ¿Su generación sabe lo que está pasando? Yo creo que cada vez hay más personas que son conscientes, pero esas personas que somos conscientes somos un grupo pequeñito todavía. También es como que hay distintos grupos, ¿no? Por un lado, los que directamente no les interesa, por el otro, los que saben que está, pero no hacen nada, y después los que directamente se meten de lleno en el tema. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa mucho que todos mis amigos fuman, tiran las colillas de cigarrillos como si nada, sin saber que contamina más de 50 litros de agua. Es muy difícil contagiarles eso y dándoles todo el speech, ¿no? Diciéndoles, che, para 2050 va a haber más plástico que peces en el agua, como me dicen ahí, como qué tiene que ver, y es como... Yo creo que sí hay más conciencia. La cosa es, o sea, es diferente saber el problema a actuar por el problema, ¿no? Yo creo que todos sabemos que el agua se está acabando. Sin embargo, somos justo pocos los que estamos haciendo algo para como salvarla. Mi generación sí está muy concienciada del problema, pero no toma acción porque, al menos de donde vengo, muchas personas están al día a día con sus necesidades básicas. Entonces, no puedes ponerte a hacer activismo cuando tus necesidades básicas no están cubiertas. Todo lo que pasa en tierra va a pasar también en agua y eso para mí es una parte quizás natural de mi vida, que he crecido con los océanos. Y me gustaría contarles dos historias que me parecen un ejemplo de los dos lados de la vida. La primera es sobre la pesca, la sobrepesca, la pesca no sostenible y lo que no vemos. Porque en mar abierto hay unos, en inglés lo decimos ghost ships, ghost como de, en español, Fantasmas. de fantasmas, porque desaparecen. Hay esclavos a bordo pescando y lo que pasa es que esos barcos se quedan en mar abierto donde no hay gobierno, no hay policía, porque en mar abierto no pertenece a un país. Así que esas personas van para ganar su vida, para dar a comer a su familia, pero no pueden irse del barco hasta que tienen una cantidad de pescados, hasta que como repagan su espacio y se quedan en el mar abierto. Y lo que pasa es que esos barcos se quedan, están podriendo, la gente está viviendo en situaciones súper difíciles y están sacando todo del mar que pueden. No importa la especie, no importa si está protegida, no importa si es delfín o tiburón o otra cosa. Todo en el barco. Después va un barco de otro país, sale hacia el mar abierto,
va a buscar el pescado y se va. Con el pescado ahora que no tiene ni un tag de origen, no está hecho en, porque uno no sabe, ya hemos perdido toda la historia de dónde viene este pescado y toda la historia de quién lo pescó. Eso en inglés es unregulated and unreported. No tiene datos, no está con regulación. Esos barcos están funcionando todo el tiempo. Así que a veces hay una historia que no sabemos detrás de una historia que pensamos saber. Pensamos en una especie, por ejemplo, pero la especie humana también está sufriendo del otro lado. Pero justamente también hay historias lindas, porque para mí es súper importante decir sí, hay el malo, pero hay el bueno. El malo no puede existir sin el bueno y el bueno no puede existir sin el malo. ¿Alguien ha escuchado de Cabo Pulmo? Es un pueblito en México donde la gente es pescador y se han dado cuenta que estaban sacando todo del mar y que ellos mismos no podían comer porque no había pescado, no podían poner gasolina en los barcos para ir aún más y más lejos. Así que pidieron apoyo, pidieron ayuda para encontrar una solución. Y lo que hicieron, protegieron todo el espacio cerca de su pueblo, Cabo Pulmo, y durante 10 años no lo tocaron. Tuvieron apoyo y ayuda de una ONG y del gobierno para no tocar. Y lo que sucedió es que en 10 años el ecosistema regresó tal como era al inicio. Yo fui a bucear allí y yo buceé en muchas partes del mundo y nunca vi una cantidad de peces como aquí. Y la gente, ¿qué hicieron? Dijeron, pues, tenemos muchos peces, hay gente que le gusta bucear, vamos a empezar a llevar a usos. ¿Y qué hace la gente como yo? Viajamos para todo el mundo para ir a Cabo Pulmo para bucear en este lugar donde hay una cantidad de flora y fauna increíble. Y la gente local son los que hacen el buceo. Así que están ganando, tienen una economía buena y además pueden pescar afuera del área marina protegido para vender pez. Y para dar a comer a su familia pueden ir a pescar dentro de la reserva porque están viviendo en el pueblo. Y eso para mí es un ejemplo perfecto de lo que es proteger los ecosistemas, proteger el agua, un ecosistema marino, para que todos ganamos. Así que no hay que quedarse en historias malas. ¿Qué sensaciones se producen estas historias para ustedes? Que la sostenibilidad es posible, podemos hacerlo y que hay experiencias, que es que no solamente el tú ir ahí a bucear, sino también el poder ver lo que podría ser, pero que en otros sitios no es, porque no lo estamos haciendo bien. Yo creo que las historias malas causan un impacto más fuerte y te quedas con lo feo, ¿no? Pero también ver el otro lado y que eso te den ganas de ser parte de esa comunidad, ¿no? Ese colectivo de ayudar y pues salvar, ¿no? En los 2 años que estuve viviendo en la selva de Perú, era voluntario en un centro de rescate. La función principal de este centro de rescate era ayudar a la fauna marina del Amazonas y principalmente a los manatís, porque los manatís es una especie que está en peligro de extinción. Los manatís se alimentan de una planta que por lo menos en la parte de la Amazonía en donde yo estaba viviendo se le llama guama, que se le conoce como la lechuga de río, que nosotros no podemos comerla por todos los minerales que contiene y nos enfermamos, pero los manatís no, son inmunes a esta planta. Las personas, no solamente los indígenas, sino también gente que iba ilegalmente al Amazonas para cazarlos. Entonces había un momento que había más lechuga que manatís en los ríos y era imposible que algunos barcos, por el motor que tienen, que es pequeño, pudieran navegar. Lo que hacíamos nosotros era poder rescatarlos, les hacíamos tratamiento y ya podíamos después llevarlos a una zona que estaba protegida. Es ese también momento de esperar un tiempo a que la misma naturaleza haga su propio trabajo. Pues justamente la naturaleza nos enseña, porque el equilibrio existe en la naturaleza. Tenemos que ver cómo reequilibrar y estos son conexiones. Pues justamente dice Sylvia Earle, que es una bióloga marina muy conocida por el mundo,
Dice que lo que más valioso que podemos extraer de los océanos es nuestra propia existencia. Y las personas que dependen de ella son muchos. Tenemos que pensar en las que viven del mar por su sobrevivencia, las personas que viven del mar también por turismo, vamos a decir, porque algunos de nosotros sabemos lo que es ir al mar para aprovechar de él y del sentido que tenemos. Justamente yo sigo siempre pensando en un tejido de una araña. Cuando algo pasa en un lugar, siempre va a pasar en todos los lugares y los océanos nos conectan a todos nosotros. Para profundizar en ello, me gustaría presentarles a la investigadora Carmen Morales. Ella ha realizado el primer mapa global de la basura en los océanos, recopilando más de 12 millones de datos de los 7 ecosistemas marinos. Veamos lo que tiene que contarnos. Las últimas décadas, el estado del mundo natural ha cambiado profundamente. En base a esto fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no sacamos un ranking de basuras a nivel global para conocer cuáles son aquellos objetos que aparecen más? Los resultados que nos demostraron este trabajo fue la proporción tan desproporcionada de plásticos. Hemos encontrado todo tipo de ropa, de textiles, encontramos muchos neumáticos, muchísimos neumáticos, hasta ruedas de tractor, electrodomésticos, como un frigorífico, una lavadora, munición militar, por ejemplo, pero vamos, yo creo que lo más raro y lo que no encontramos explicación son viales de sangre. La basura que viene de tierra a mar se distribuye de formas muy diferentes en base a muchos factores, pero gran parte de ella somos conscientes de que acaba en los fondos marinos, fuera de la vista, lo cual casi dejamos el problema aparte porque no lo vemos. Y mientras pasa el tiempo, la basura se va fragmentando, se van haciendo trocitos y trocitos más pequeñitos que se movilizan, que los organismos pueden incorporar. Una vez que los han ingerido, esa basura puede bloquear el tracto digestivo, puede al final afectar a funciones vitales de los organismos. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para evitar estas basuras? Como consumidores tenemos poder para elegir, pero sobre todo tenemos poder para rechazar y para evitar el sobreuso del plástico, no normalizar el sobreuso del plástico. Vemos muchas iniciativas, ¿no?, de limpieza que están muy bien para concienciar y sensibilizar, pero no es cuestión solo de limpiar. Lo importante es cerrar el grifo para que en primera instancia esas basuras no lleguen a nuestros mares. Bueno, y con esta reflexión, vosotros, ¿qué cosas hacéis en vuestro día a día para cortar de raíz esta contaminación por basuras en nuestros mares? ¿Quién quiere contestar a Carmen? Yo creo que reciclar es por lo menos lo primero que se nos viene a la mente y quizás el aporte más fundamental que nosotros hacemos. Fomentar esto, porque hay muchas comunidades que no lo tienen, también hay personas que dicen estar en contra cuando no tiene mucho sentido. También fijarse en los productos que compramos, cómo están hechos, el envase, qué tanto contaminan. O sea, ser consciente de las cosas que estás usando para ti y lo que le van a provocar a tu alrededor, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante fijarnos. Yo, por ejemplo, con mi familia siempre organizamos en septiembre, coincidiendo con la European Cleanup, una limpieza en playas limpias históricamente de la Costa Brava. Este año hemos llegado a ser 577 personas, que de verdad da esperanza porque ves que hay muchísima gente que le importa, pero en tan solo una hora recogimos más de 200 kilos de basura. Ves todo lo que te encuentras, que son cosas surrealistas que no piensas que pueden estar ahí en el mar, pero cuando te lo encuentras es como, ostras. Estaría dispuesta a renunciar muchas cosas, los productos que compro, las marcas que uso. Estaría dispuesta a cambiar mi forma de vida, mis hábitos e intentar hacer una compra más sostenible dentro de todo lo que se pueda económicamente. A cambiar los hábitos, que es ahí por donde empieza, digamos, hacia una vida más sostenible, ¿no? Y quizás más hacia pensar un poco también en el resto y en que no estamos solos en el planeta. Todo lo que están diciendo son buenas ideas y bueno, yo en mi vida hago lo mismo. Es que intento consumir menos de todo, no usar plástico, digo no a la bolsa de plástica y todo eso. Y esos hábitos poco a poco son naturales, ni no tenemos que pensar. También uso tenedor, cuchillo y cuchara
de bambú que siempre llevo en mi bolso. Así que como viajo mucho en aeropuerto y todo eso, no tengo que ir a buscar uno de plástico. También ideas de regalos. Sin decirle, regañando a alguien para su cumpleaños, le da como una botella de metal muy linda con su nombre encima. Y poco a poco esos hábitos van a cambiar, porque la conciencia funciona así. Uno puede cambiar sus acciones y poco a poco son naturales. Lo natural va a hacer pensar menos y actuar más, porque va a ser una cosa natural. Nosotros podemos justamente influenciar a la gente a través de la música, a través de los sonidos, las palabras de una poesía, de un libro, de cualquier cosa en las redes sociales. Todo eso es súper importante, ir llegando donde está la gente. Una cosa que a mí me ha tocado mucho, y les voy a contar una historia que es un poco difícil, pero realmente proteger, que sea el mar, que sean los ríos, las especias, hay que entender y amar. Y para que la gente se enamora de algo, hay que enseñarle algo lindo o algo que toca el corazón. Les preparé un video sobre una historia que grabé y después del video les contaré la historia. Estuve con un equipo de producción en Chile grabando una serie para la televisión chilena sobre los océanos. Y nos fuimos para las islas de Juan Fernández para grabar una historia linda sobre los pescadores que estaban haciendo una pesca sostenible de langosta. Y nos llegó una llamada en la radio sobre una ballena enredada en esa red de pescador y que los pescadores no podían hacer nada. No estuvimos muy lejos nosotros, así que dejamos la producción y fuimos hacia la ballena. Ni uno de nosotros sabía cómo hacer. Una ballena muy grande y la red muy grande y el riesgo también. Pero no pudimos irnos, había que hacer algo. Así que 2 personas tenían cuchillos, dijimos, bueno, los 2 que tienen cuchillos van, se ponen detrás de la ballena e intentan acortar. Yo entré con una cámara, otra persona con cámara e intentamos seguir. No sé si ven el esfuerzo que hay que hacer para quedarse con la rapidez de una ballena. Pero la ballena no sabía lo que estuvimos haciendo, así que de vez en cuando se hunde. Nosotros nos subimos al barco, intentamos ver dónde va a salir y de nuevo llegamos hacia ella, nos echamos al agua y empezamos de nuevo. Con una cosa de un cuchillo, una de las chicas se cortó, tuvo que sacar del barco, la ponemos en el barco, seguimos. La ballena se hunde, la ballena sube. 2 horas así. Uno de nosotros se arrancó el pie dentro de la red. ¿Qué pasa si la ballena se hunde con la persona? Se va. Se ahoga. Así que esos fueron los riesgos. Pero no importa, la adrenalina estaba a full y nosotros determinados. Y al final de esto, bueno, han visto que hemos podido cortar la red. Esa ballena era como un adolescente, seguramente ha tenido esa red desde mucho tiempo. Esa red pesó 250 kilos. Y la familia de la ballena se fue. Porque como esa ballena no podía quedarse con la familia, tuvieron que abandonarla. La gente me pide, Céline, ¿crees que va a sobrevivir? Porque una ballena sola normalmente no se hace.
las ballenas viven juntas. Y un biólogo marino me dijo, no sé, 50%, porque estaba muy, muy flaquita, no había comido y estaba sola, adolescente, joven. Pero con todo esto hicimos algo y salimos del agua, la mitad de nosotros riéndose, gritando y todo, la mitad llorando. 2 minutos después, los que estaban riendo, llorando, era como todo un montón de emoción, pero justamente esto es lo que podemos hacer y en el momento en el cual ven algo es el momento en el cual actuar. A veces no es una cuestión de pensar mucho en adelante, tener todo bien planificado. Hay que echarse al agua y hacer algo. Hacemos lo que podemos. Y eso para mí, yo vivo esas historias. Tengo la oportunidad y el privilegio de vivirlo. Yo al ver ese vídeo he sentido pena, he sentido tristeza porque me parece cruel lo que llega a hacer el ser humano. Me dio bastante impotencia, ya que, bueno, mismo como decía Celine, una red de más de 200 kilos y no podía evitar pensar en pobre ballena, tener que transportar todo ese peso y vivir con esa carga. Me impactó sobre todo cuando Celine ella misma nos contó que estuvo ahí. Por ejemplo, una de las personas que se enredó el pie también en la red y que si la ballena se iba para abajo también se ahogaban. Ganas de yo también estar ahí, o sea, intentando ayudar y moviéndome y sentir esa adrenalina de estar haciendo algo bonito. Casi se me caen las lágrimas porque es una cosa súper necesaria. Este verano hemos visto muchísimos varamientos en las costas. Estos animales necesitan nuestra ayuda porque somos nosotros que hemos causado que les pase esto. Espero que todos han vivido algo con animales en los océanos. ¿Me pueden contar una historia que les pertenece a ustedes? En México, en una playa, estaba con mis primas, pues estábamos jugando en la playa, habíamos rentado una casita y así, y al lado había un hotel, y pues el hotel tenía una piscina y tenía luces, y estábamos corriendo en la playa y ¡pum!, una se cae, ¿no? Y se cae en un hoyo. Y nos quedamos viendo y fue como, esto es un nido de tortugas, ¿no? Se empieza a hacer más noche y empezamos a ver a las tortuguitas, pero en lugar de ir al mar, estaban yendo al hotel y se estaban cayendo en la piscina porque estaban siguiendo las luces y las luces de las casas y así. Entonces todos los que estábamos en la playa fue de apaguen las luces, apaguen las luces. Y buscamos linternas y nos metíamos a la alberca, las sacábamos y con la linterna las guiábamos, o sea, al mar. Entonces ya se empezó a juntar muchísima gente en la playa para que lográramos guiar a todas las tortuguitas al mar. Y esa fue una experiencia bonita. Llevamos todas las tortuguitas que encontramos al mar, las sacamos de la piscina para que no se ahogaran. Todos fueron súper solidarios y apagaron las luces. También fui al mar, fue hace poco, pero fue con cangrejos. Habían varios cangrejos que estaban enredados con los tapabocas ahí en las rocas. Entonces lo que uno hacía tocaba era cogerlos y quitarle el tapabocas literal y volverlos a poner ahí. Pero la contaminación que había de tapabocas era brutalmente exagerada. Sí. Fui a Tenerife, levantamos unas rocas con ayuda de muchísima gente y que encontramos cadáveres de tortugas muertas enredadas en basura. Casi nadie lo ve porque uno no sale en las redes sociales, en las noticias esto no sale. Y claro, esto es una realidad que está pasando y que la gente no lo ve. En Cataluña este verano han llegado ballenas varadas un montón en playas por demasiada ingesta de plástico. En Chile, justamente con esas redes de pescados que han visto, hay una empresa que empezó que están comprando las redes ancianas de los pescadores, que normalmente ellos los botan al mar para que desaparecen, pero compran esas redes a los pescadores y de las redes lo convierten en skateboards. Así que hay siempre una solución, hay que tener ideas, o sea, no importa lo que haces con tu carrera. Yo creo que todo esto nos puede quizás inspirar de algo negativo en algo positivo. Quiero contarles unas historias sobre límites, porque con el agua, con el océano, he encontrado mis límites y he superado mis límites. Estaba buceando en California en un naufragio y había tanta corriente que uno de los buzos tenían que bajar hacia el naufragio, amarrar una cuerda hacia un buoy. Boya. Una boya, gracias.
encima del agua y de ahí una cuerda de esto hacia el barco. 3 veces. Bajaba, lo llevaba a la corriente. La tercera vez pudo hacerlo. Todos del equipo, producción, estamos trabajando, tenemos que bajar al naufragio. Ok, vamos. Primero cámaras. Las cámaras bajan, los hombres así, con las cámaras así, con la cuerda hacia el naufragio. Después va la fotógrafa. Y al final, mi hermano y yo, porque estamos enfrente de la cámara, esperamos que la producción se instala abajo para esta imagen que ven en los documentales, que hay el cielo arriba y van bajando 2 humanos hacia el naufragio. Todo eso es producción. Yo me echo al agua, estoy agarrada a la cuerda así, pero como una bandera, así, intentando ir hasta la boya. Ahí encuentro a la camarógrafa, que ella está respirando fuerte, dice, espera, va bajando, yo sigo después. Ok. Yo empiezo a bajar y estoy jalando así para bajar en el agua. Y a los 5 metros era como correr un maratón, respirando. Y yo paré. Mi ego, mi cabeza, no estaban de acuerdo, porque todo el equipo estaba abajo y yo tenía que bajar porque yo tenía que estar enfrente de la cámara. Pero mi cabeza está diciendo, sea inteligente, Celine. Si ya estás ahí a 5 metros respirando así, abajo no va a ser mejor. Y en ese momento tomé una decisión, hice la vuelta, subí arriba hacia el barco y salí del agua. Ese día yo era la única que no logré bajar hacia el naufragio. Y cuando llegué al barco y quité el equipo, yo me sentí muy baja. Mi ego estaba allí, mi equipo allí y yo así. Salió el responsable de la expedición y me dijo, ¿por qué estás acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás abajo con los demás? Yo le expliqué. Y me dijo, ¿tú crees que tomaste la buena decisión? Yo dije, pues sí, porque yo estoy viva y no estoy poniendo en peligro a los demás. Y eso para mí era un momento súper importante. Porque uno puede pensar que uno tiene que superar todo el tiempo, hacer más, que tiene que cargar todo en sus hombros, que la gente le va a juzgar porque no pudiste hacer algo. Pero en ese momento yo tomé la buena decisión porque no solamente era para mí, pero era también para mi familia, la familia que estaba ahí abajo, que eran mis compañeros de trabajo, que yo iba a ponerles en peligro también si yo no estaba bien. Así que cuando encuentran sus límites, no dejan que su ego gane. No dejan que la presión o que las personas le juzgan o hacen el guilt and shame o otras cosas. La única persona que puede decidir eres tú, cada uno de ustedes. Pero que no superan todo, que no llevan todo en sus hombros. He tenido varias experiencias donde tanto mentalmente como físicamente estoy en un punto tal vez de quiebre, se podría decir, o empujo mis límites o también he aprendido mucho a decir hasta aquí. Yo tengo esperanza para el futuro, porque sin esperanza va a ser muy difícil. Si pensamos en el agua, por eso que creo que el agua también es un tema que podemos usar en toda conversa, de decir, mira cómo está como un espejo, nuestro cuerpo y lo que está pasando. Podemos hablar de los arhuacos, los mamos, de cómo ven sus cuerpos. Podemos hablar de los 70%, 65%, 70% que somos de agua nosotros, que todo lo que pasa en nuestro cuerpo pasa en el medio ambiente y viceversa. Y para mí, creo que no me doy la oportunidad de no tener esperanza. Yo tengo un hijo y si pierdo la esperanza, entonces, ¿qué estoy haciendo yo como madre? Estoy dejando que las cosas se caigan y que él toma los problemas después y que se encarga de solucionar. No, hay que todos los días hacer algo. No se olvidan que no somos 11, somos millones. Pero no estamos todos aquí juntos. Hay gente luchando todos los días. Y aunque quizás no se hablan, no se ven, no conocen sus historias, tienen que tener la fe que allí estamos juntos. Con eso vamos adelante. Y somos agua. Aprecio mucho que ustedes todos están haciendo lo que hacen, que son lo que son, que tienen las ideas, la apertura, la conciencia que tienen, porque a mí me da esperanza. Y eso me lleva todos los días.
Así que muchísimas gracias.